Transparencia Electoral. Entrevistas. Un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en América Latina. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este evento de transparencia electoral junto con Provox en el marco de Partners for Democracy, esta iniciativa que viene haciendo idea internacional desde hace unos años y que pretende articular con distintos actores de sociedad civil que promocionan los valores democráticos para discutir y debatir sobre los desafíos más apremiantes de la democracia en todo el mundo, ¿no? En este caso, vamos a estar el día de hoy con Mariví Marín. Ella es politóloga, es directora y fundadora de Provox, una organización venezolana, aunque trabaja a nivel regional en América Latina, y que se ha especializado en lo que tiene que ver con el espacio informacional, con la influencia de distintos regímenes autoritarios y liberales en este espacio para sacar alguna ventaja que dé algún rédito, ¿no?, a estos regímenes iliberales, ya sea debilitar a los regímenes democráticos latinoamericanos o imponer ciertas narrativas, ¿no?, que tienen que ver con con esos regímenes iliberales. Así que, Mariví, te agradecemos mucho que nos acompañes el día de hoy, y Mariví nos va a estar presentando un poco un texto, un informe que presentaron hace muy poco sobre cómo contrarrestar, ¿no?, cómo enfrentar estas narrativas que pretenden penetrar estas sociedades abiertas, estas sociedades libres, con el propósito justamente de debilitar la institucionalidad democrática. Bienvenida, María. Muchas gracias, Jesús, y al equipo de Transparencia Electoral, que son unos maravillosos aliados, por esta invitación, y a todas las personas que nos escuchan y están interesadas en aprender y entender más de este tema. Mariví, me gustaría un poco que nos explicaras brevemente un contexto general, ¿no? O sea, se está hablando mucho de desinformación desde hace unos años, se está hablando mucho de, incluso en círculos más especializados, de penetración de la influencia iliberal, como es el título de este evento. Quisiera que nos comentaras un poco de manera general cómo es esta lógica, ¿no? Cómo funciona, por qué nuestras sociedades abiertas, democráticas, son susceptibles, son vulnerables a este tipo de acciones, de estrategias, y qué efectos tiene finalmente en el tejido democrático. Sí, perfecto. Efectivamente, el marco de este evento y además de esta publicación e incluso de nuestro trabajo, se enfoca principalmente en lo que tiene que ver con la actividad sociopolítica en redes sociales, principalmente en gobiernos autoritarios de Latinoamérica como Venezuela, Cuba, Nicaragua y más recientemente El Salvador, con el entendimiento que a raíz de la censura a los medios tradicionales, la persecución al periodismo independiente y a los periodistas de investigación, además de la creación de leyes y de marcos legales creados para censurar y para limitar la actividad cívica de organizaciones de la sociedad civil y de trabajos humanitarios, de activistas en general en estos países. Las redes sociales se han convertido entonces no solo en este espacio que ayuda a la construcción de la opinión pública, como sucede en países democráticos, sino que en estos contextos tiene una relevancia mayor porque éstas se han convertido también en la principal fuente de acceso a la información independiente y también incluso espacio para la denuncia social, para la organización de protestas, para la documentación y visibilización de violaciones a los derechos humanos, etc. En el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, los regímenes autoritarios son, digamos, muy habilidosos en el uso de estas operaciones de la información con el objetivo de dañar a sus oponentes, fortalecer posturas propias en el ámbito interno y regional
e incluso muchas veces también amplificar el apoyo digital en línea a sus aliados autoritarios de otras regiones, como puede ser Rusia o el Partido Comunista China. El régimen venezolano es además particularmente destacado en el uso de estas tácticas que vienen comentadas por asesores mediáticos rusos, más la asistencia técnica y tecnológica proporcionada por herramientas de compañías chinas, mitad privadas, mitad estatales, como es el carnet de la patria, que es, por un lado, un mecanismo de control social importantísimo dentro del país, en Venezuela. Este mecanismo funciona, para ponerles un ejemplo, desde acceder a las vacunas, era un medio que necesitabas para poder acceder a las vacunas durante la pandemia, como actualmente las operaciones de influencia en redes sociales se pagan a través de esta herramienta. Y lo importante es que las operaciones en redes sociales que pueden tener un impacto en la toma de decisiones y la construcción de la opinión pública que comienzan en Venezuela, no terminan allí. Muchas veces vemos operaciones coordinadas con el régimen cubano y el régimen nicaragüense para amplificar narrativas propias comunes, como responsabilizar, por ejemplo, a Estados Unidos y a las sanciones estadounidenses por las crisis internas en estos países, o incluso, como comentaba antes, difundir información falsa, desinformación, como información oficial. Eso lo vimos en el caso de la invasión de Rusia en Ucrania, cómo se trataba de amplificar esa información completamente falsa, como por ejemplo decir que lo que estaba haciendo Rusia era un proceso de supuesta desnazificación de Ucrania, cuando sabemos que claramente los intereses han sido principalmente políticos y básicamente de control sobre el territorio ucraniano, violentando no solo sus derechos humanos, su autonomía, etcétera. Y bueno, vemos, digamos, esa coordinación, a pesar de quizás no existen allí barreras de idiomas, no existe nada de esto, sino una coordinación en gran escala para difundir los mensajes de países como Rusia y China en redes sociales en español en Latinoamérica, que viene amplificado entonces por estos autoritarios locales que se encargan con el conocimiento prestado por los rusos, la tecnología de los chinos, entonces amplificar toda esa información falsa de sus aliados regionales o incluso globales. Con respecto, Mariví, a los targets, ¿no?, que se ponen estas estrategias, porque es llamativo que aunque siempre resaltan Cuba, Nicaragua y Venezuela como aliados estratégicos de esta cooperación iliberal, también hay una penetración en países democráticos, o democracias híbridas o incluso democracias más consolidadas, como por ejemplo Chile. En este trabajo, en el ensayo que hacía Iria Puyosa, ella destacaba, por ejemplo, los ataques de los que ha sido víctima Boris, ¿no? Y llama la atención que sea ataques por parte de estos medios rusos a un gobierno de izquierda, ¿no? Que abiertamente se declara como de izquierda, pero que tiene quizá un talante democrático, ¿no? Que los otros no tienen. Entonces, y por eso me llama la atención, o aprovecho que tú mencionabas el caso de El Salvador, porque estamos hablando de regímenes de derecha a los que son atacados, o regímenes liberales y democráticos, independientemente si sean de derecha o de izquierda. Sí, efectivamente, como tú comentabas, Jesús, en la primera parte del capítulo tiene un análisis realizado por la profesora Iria Puyosa, donde explica muy bien cómo básicamente los extremos a veces se unen con la intención de básicamente influir en el retroceso de eventos democráticos, instituciones e incluso
liderazgos como el del presidente Boric, que al final ha tenido una postura bastante crítica sobre violaciones de derechos humanos, pero también tiene un antecedente de izquierda, lo que probablemente genera esta reacción en los extremos políticos que lo que buscan constantemente es la polarización, es donde ellos son fuertes y es donde pueden capitalizar mayor control y tener mayor influencia sobre básicamente sus públicos. Y es donde allí entonces vemos cómo precisamente lo que tú decías, se alinean los intereses de los extremos de derecha con los extremos de izquierda, con la intención entonces de quizás tener un entendimiento completamente distinto del que tenemos hoy de la democracia, cosa que es muy peligrosa porque se está promoviendo también esa visión quizás de el modelo chino donde se prioriza en el supuesto bienestar económico y no se consideran, por ejemplo, las libertades políticas y civiles. Y este es un mensaje que definitivamente en contextos autoritarios, violentos, como es el caso de Venezuela, como es también el de El Salvador, es un mensaje que puede tener mucho impacto y es un modelo que puede ser fácilmente vendido porque ya no tienes básicamente ninguna de las dos cosas, no tienes ni bienestar económico ni libertades civiles o políticas. Pero si vendes un supuesto modelo donde en teoría vas a tener bienestar económico, quizás eso se vuelve una opción para las personas que viven en estos ecosistemas que al final son quienes constantemente se confrontan con esa realidad y quizás quienes tenemos el privilegio de verlos desde fuera no nos vemos afectados en la misma medida que pueden ser ellos y las discusiones que para nosotros son fundamentales como derechos humanos, libertades civiles y políticas, de nuevo, para estos públicos, ecosistemas, quizás dejan de ser una prioridad y ahí es donde también entonces estos actores autoritarios como Rusia y China aprovechan esos espacios para maximizar la polarización, la masificación de ese tipo de mensajes y narrativas sobre que la democracia occidental básicamente no es eficiente y también hacer mucho énfasis en dónde no ha sido eficiente sin tomar en cuenta dónde ha sido exitosa e incluso sumando este agravante de atacar democracias estables y establecidas como el gobierno del presidente Boric, que pueden representar un ejemplo muy positivo para la región, entonces es atacarlo para básicamente intentar deslegitimar este tipo de liderazgos en la región. Como tú dices, Mariví, hay como un contexto de desconfianza o de desafección democrática que es como el caldo de cultivo, ¿no? Para la penetración de estas narrativas. Al haber una frustración con respecto a los resultados que debía tener la democracia, las personas buscan alternativas de efectividad, de eficiencia, y en ese caso, bueno, estos mensajes de China y de Rusia son muy fuertes en el sentido de que se quiere vender, ¿no? Un modelo que quizá deja de lado las libertades, pero que vende efectividad, ¿no? Ahora, yo vuelvo al tema del target o de los objetivos, porque me gustaría saber a quién está llegando esta narrativa, ¿no? Porque hay un canal, por ejemplo, Russia Today, tiene su canal tradicional, tiene para acá en América Latina, que es Telesur. Uno imaginaría que son medios dirigidos a personas de mayor edad, pero también tienen un modelo exitoso en redes sociales, ¿no? En TikTok, en Facebook, ¿no? Entonces, ¿a quién está llegando y quién está comprando esta narrativa? Bueno, digamos que la confirmación científica de esta pregunta probablemente se pueda hacer a través de focus group o encuestas que claramente en estos contextos son, no casi, son casi imposibles de aplicar, pero además, siendo ustedes de transparencia electoral, entienden que muchos de esos datos están comprometidos, entonces a veces es difícil entender efectivamente
si esta información tiene efectivamente un impacto o no. Pero, digamos, yo creo que quizás si fuera una sola táctica, podría no tener necesariamente un impacto grande, pero cuando sumas varios elementos como la censura, persecución de medios, más esta propaganda masiva en redes sociales, muchas veces el objetivo no es necesariamente que tú creas en, digamos, una versión de los hechos, sino básicamente que no creas en ninguna. Que a través de toda esta contaminación de la comunicación y la información en redes sociales, no sepas básicamente qué es verdad. Recientemente las protestas en Cuba. Hoy, obviamente desde el régimen se intenta vender que no hay protestas en Cuba a pesar de todas las denuncias y videos que hemos visto de las protestas que hay en distintas partes de Cuba en la región. Si tomamos en cuenta todo el contexto cubano, podemos entender que que lo que nos está llegando es una parte ínfima con lo que probablemente está pasando, porque las limitaciones que tienen de acceso a la información, de acceso a la conectividad, de censura, de vigilancia política, etcétera, en Cuba son enormes y que esa información logre llegar a redes sociales y tener impacto, entonces nos demuestra que este es un espacio también fundamental para poder equilibrar esas narrativas falsas y poder seguir usándolo como un espacio para la denuncia, a pesar de nuevo de las limitaciones, porque la comunidad internacional muchas veces también se informa de lo que sucede en estos países a través de redes sociales. Y porque además si la única narrativa son las que genera el régimen, esto básicamente amplifica o hace mucho más grande esa brecha de entendimiento que intentamos mantener sobre estos países quienes estamos en el exilio e incluso para las personas dentro que tienen que lidiar con todo este ecosistema hostil, más la manipulación en redes sociales, etcétera. Y por último, para cerrar también específicamente quizás sobre el tema de las audiencias, yo creo que es a todo el mundo. Creo que intentan a través de Facebook, a través de mecanismos de control social, pero también audiencias jóvenes como videos en TikTok, conciertos supuestamente gratuitos para los jóvenes. No te damos oportunidades de crecer, pero te damos conciertos gratuitos. Básicamente, eso es un poco lo que venden estos regímenes, que es la propaganda hecha realidad básicamente constantemente en el día a día de los ciudadanos y mantenerlos en esta contaminación de crisis versus algún tipo de incentivo mínimo que lo que haga es fomentar el clientelismo y que no permita quizás a los ciudadanos pensar en la posibilidad de cambio político, sino que haga adaptarse a estas condiciones y vivir con ellas, que es digamos, el mejor escenario para estos autoritarios. Bueno, ahí hay una pregunta, yo los invito a los demás que quieran enviar preguntas, comentarios, lo pueden hacer ahí por el chat. Y quiero hacerte la última pregunta, María, y quizá la más difícil. ¿Qué hacer? ¿No? O sea, justamente tu capítulo en este reporte se trata de cuál es la respuesta que puede tener la sociedad civil organizada con respecto a esta contaminación, como tú dices, a esta interferencia dentro del espacio comunicacional de las sociedades abiertas, porque es una lucha en gran medida desigual, ¿no? Si lo que se está buscando es desinformar, informar se vuelve mucho más difícil, mucho más complejo, quizás no es tan atractivo como puede ser desinformar, ¿no? No solo en términos incluso económicos, sino también la facilidad, ¿no? O sea, es mucho más fácil esparcir un rumor o una noticia falsa, una información falsa, que desmentirla, ir a los fact-checkers, o sea, cómo encontrar esa motivación por parte de la ciudadanía en general en un contexto de contaminación y sobre todo de intoxicación de alguna manera, ¿no? O sea, estamos como ya intoxicados de noticias
lo tenemos en distintas redes sociales, ya no tanto quizá en la televisión, pero a la red social que vayamos vamos a encontrar cuentas que nos quieren informar o que quieren posicionar algún tema. Entonces, qué esfuerzos se están haciendo desde la sociedad civil? ¿Qué estrategias hay? ¿Y qué ves en el panorama? O sea, ¿cómo esto puede seguir adelante? Sí, voy a contestar esta pregunta y luego también voy a conectarlo un poco con la del chat. Como tú bien lo decías, Jesús, es una pelea bastante desigual. Estos regímenes tienen, digamos, a su favor no solo digamos, los recursos del Estado para financiar muchas de estas operaciones, sino también el apoyo de actores autoritarios como Rusia, China, Irán, etcétera. Y además, evidentemente, la falta de códigos. Son regímenes que no son transparentes, que no respetan los derechos humanos ni la Constitución, etcétera. Entonces, por supuesto, el no actuar bajo un marco legal real versus para quienes sí actuamos bajo este marco, pone unas limitaciones en algún sentido de nuestro lado, que al final es también lo que nos hace distintos. Las limitaciones de este lado van desde acceso a recursos económicos para organizaciones, periodistas de investigación, medios independientes, etcétera, las leyes que se han creado para anular básicamente el funcionamiento e incluso el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil, y también se le suma la dificultad de acceso a los datos. Nosotros estudiábamos principalmente, y todavía lo hacemos, la red social X, anteriormente conocida como Twitter, y desde el año pasado, básicamente con la compra de esta empresa por parte de Elon Musk, se cerró el acceso a la biblioteca de datos de Twitter para investigadores, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, y esto entonces hace mucho más difícil que podamos estudiar y hacer análisis de posible manipulación en esta conversación y en esta plataforma, pero digamos la parte positiva en algún sentido que se ha generado de esta desventaja son las coaliciones entre medios, organizaciones, expertos en cada una de las áreas para tener respuestas e iniciativas más robustas ante los grandes retos a los que nos enfrentamos. Unir la eficiencia, por ejemplo, de medios de fact-checking con el periodismo de investigación, con periodismo de datos, y quizás hacer un contenido más específico o más especializado en cosas como videos con influencers que vayan a audiencias jóvenes. Es una estrategia que particularmente a nosotros nos ha funcionado bastante bien y ayuda muchísimo también a la consolidación de alianzas que podrían ser naturales, pero que a veces por esta diferencia o por las limitaciones que presentan incluso el acceso a recursos, cada quien está trabajando en cumplir objetivos propios, eso a veces también nos limita esa visión más más gran escala que permita involucrar aliados, consolidar alianzas regionales o coaliciones regionales e incluso globales que, de nuevo, nos permitan afrontar estos retos de una forma mucho más completa y robusta, entendiendo que está bastante, digamos, desequilibrada esa balanza. Y por último, también para contestar a la pregunta del chat, yo creo que muchas veces se suma esta falta de interés que comentaban en la pregunta con la intoxicación que nos decía Jesús, sumado a las limitaciones del acceso a la información. Entonces, por eso a veces vemos o sentimos que la conversación en redes sociales es mucha irracionalidad, mucha negatividad, mucha toxicidad, pero creo que eso también es parte del diseño institucional, del diseño de los autoritarios, que la conversación en redes sociales parezca constantemente irracional,
ilógica y que entonces nosotros, los ciudadanos que sabemos que podemos tener algún tipo de interacción con estas conversaciones, prefiramos replegarnos porque sentimos que nuestra opinión no necesariamente va a aportar, entonces lo único que va a prelar sea todo este contenido tóxico y negativo que nos aleja muchas veces de la verdad. Bueno, Mariví, finalmente, ¿dónde podemos leer el informe, el reporte? Está en la página, está disponible en la página de el National Endowment for Democracy. Les voy a dejar igual en el chat el link directo a la publicación y en nuestra página web www.provox con B alta X VE, provoxbe.org. También pueden tener acceso a investigaciones específicas, publicaciones con aliados, hay investigaciones en inglés y en español y todo el contenido está disponible allí también para su uso propio o incluso difusión. Creo que también nos apoyamos mucho a través de aliados como Transparencia Electoral precisamente para fortalecer esfuerzos en contra de los actores autoritarios. Esto fue Transparencia Electoral y Demo AMLAT Entrevistas, un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en América Latina.